vamos a hacer la conexión global. Para ello ya nos acompaña Isel Guerra del área internacional a esta hora en Hoy es Noticia. Isel, lamentablemente comenzando el bloque con una información lamentable por donde se la mire, el asesinato de 5 comunicadores en la Franja de Gaza mientras reportaban desde un hospital, tengo entendido. Tú nos cuentas, Isel. Así es. ¿Cómo estás, ¿Cómo José? estás? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora en Conexión Global aquí en Hoy es Noticias. Comenzamos esta revisión internacional, lamentablemente con esta información que hemos conocido durante esta jornada, la muerte de 20 personas debido a ataques lanzados por Israel durante esta jornada a la ciudad de Khan Yunis, particularmente contra un hospital, y precisamente ese ataque deja la muerte lamentablemente de 5 periodistas que estaban en esa zona. 2 bombardeos específicamente sobre el techo, ¿no?, del hospital en Nasser durante esta jornada, y que lamentablemente deja esta imagen que están viendo ustedes allí en pantalla. Son imágenes sensibles por lo demás y captadas por las cámaras de algunos camarógrafos que estaban en esa zona al momento en que se registraba este ataque. El primero con un dron contra el techo de este hospital cuando 2 personas estaban en ese lugar, entre ellas un reportero, y una segunda explosión cuando ya los rescatistas estaban en esa zona de las escaleras más bien exteriores, dejando este humo causado por esta segunda explosión que hace desaparecer también a estas personas. Vamos a revisar parte de ese momento que fue captado por las cámaras durante esta jornada en este segundo ataque reportado durante este día. Bueno, ahí estábamos viendo precisamente esa imagen captada por las cámaras de los periodistas que estaban en esta zona al momento en que se registraba esta segunda explosión. Detalles de parte de los médicos que trabajan en esta zona relatan que precisamente en ese piso está ubicada la UCI, también algunos pabellones de operación, y pese a que los hospitales están protegidos por el derecho internacional humanitario, de todas formas se registraba este ataque que dejaba 20 personas fallecidas, entre ellos un periodista Reuters, así como también otro de la cadena Al Jazeera. Lo cierto es que aquí la reacción de Israel ha sido la siguiente: un comunicado de parte de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu emitiendo una disculpa, algo poco habitual de todas formas para el actuar de Israel en estos últimos 22 meses, pero que de todas formas lamentan lo que ellos califican es un trágico incidente, apuntando a que Israel valora el trabajo de los periodistas, del personal médico y de todos los civiles. Lo cierto es que horas antes precisamente de la emisión de este comunicado, también desde el ejército anunciaban que se iba a iniciar lo más pronto posible una investigación para poder determinar qué había ocurrido exactamente en este lugar. De todas formas hay cifras en la entrega de la ONG Acción sobre Violencia Armada que apunta a que el 88% de los casos de apertura de investigación anunciados por Israel finalmente terminan sin una conclusión exacta de qué fue lo que ocurrió, y en este caso particular también están esos mismos temores. Vamos a revisar parte de las declaraciones que entregaban durante esta jornada desde el ejército de Israel tras conocerse este ataque que deja 20 personas fallecidas, 5 de ellos periodistas, en un nuevo ataque que se suma a otro que ocurría hace algunas semanas atrás. Hoy temprano, tropas de las FDI llevaron a cabo un ataque en la zona del Hospital Nasser en Khan Yunis. Tenemos conocimiento de informes que indican que se causaron daños a civiles, incluidos periodistas. Quiero ser claro desde el principio, las FDI no atacan intencionalmente a civiles. Operamos en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamas utilizan deliberadamente infraestructura civil, incluidos hospitales, como escudos. El jefe del Estado Mayor ha ordenado que se realice de inmediato una investigación para comprender las circunstancias de lo sucedido y cómo sucedió. Una parte, lamentablemente, de este hecho que ocurría durante esta jornada también se hablaba de una sexta persona, un sexto periodista que moría durante esta jornada y particularmente en la zona de Al-Mawasi durante este día. Lo cierto es que las cifras hablan de al menos 11 periodistas asesinados en estas últimas semanas tras el inicio de las operaciones, o la reanudación más bien de las operaciones en la Franja de Gaza, particularmente en la ciudad de Gaza. Y eso se suma a un trágico listado de más de 240 personas
personas, periodistas asesinados en estos 22 meses de conflicto. Las reacciones durante esta jornada eran diversas, desde Donald Trump, que era consultado durante este día, por cierto, ante esta situación, y él señalaba que no estaba contento con esto. De hecho, esa cita es una cita textual de esta jornada, así como también de parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y desde otras naciones europeas, entre ellas también España. Desde Naciones Unidas también reaccionaban lamentablemente a este hecho que ocurría durante este día, y precisamente vamos a revisar esas declaraciones. El secretario general condenó enérgicamente los asesinatos de palestinos ocurridos hoy en los ataques israelíes contra el hospital Nasser en Khan Yunis, en la Franja de Gaza. Estos últimos y horribles asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que afrontan el personal médico y los periodistas mientras realizan su labor vital en medio de este brutal conflicto. El secretario general recuerda que los civiles, incluido el personal médico y los periodistas, deben ser respetados y protegidos en todo momento. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar con información que llega desde nuestra región, particularmente desde Venezuela, con este llamado a alistarse que se lleva a cabo durante este fin de semana, no solo en Caracas, sino que también en otros puntos del país sudamericano, entre ellos los estados de Bolívar y Táchira, y todo esto en medio del aumento de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, bajo la premisa que acusa a Estados Unidos de que Nicolás Maduro es el líder del cártel de los Soles, y que a eso se suma esta llamado, ¿no?, a obtener información de Nicolás Maduro que permita su captura, incluso entregando una recompensa de $50 millones. Bueno, lo cierto es que, y lo ven ustedes aquí en las imágenes de este fin de semana, simpatizantes de Maduro, también funcionarios públicos, se acercaban a plazas, también a cuarteles en diferentes ciudades de Venezuela, ante lo que ya desde el régimen han calificado como un rotundo éxito para ser parte, ¿no?, de alistarse a las milicias como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz. Y a esto se suma incluso un anuncio durante esta jornada de que van a dar cuenta de otra fecha, ¿no?, para que los venezolanos se puedan alistar dentro de las milicias de ese país. Lo cierto es que, lo vimos la semana pasada, eran convocados precisamente 4,5 millones de milicianos, en una cifra que en rigor no se puede confirmar. Hay bastante opacidad, por cierto, de parte del régimen de Nicolás Maduro para poder confirmar esa cifra. En lo que se entiende es una medida que adopta el régimen de Nicolás Maduro ante las otras acciones que ha tomado Estados Unidos en estas últimas semanas. El medio New York Times aseguraba hace algunos días atrás de que Trump había firmado en secreto una orden que permite incluso a las Fuerzas Armadas poder responder precisamente ante estos cárteles de droga, que por lo demás, recordemos, a comienzos de este año, cuando Trump llegaba a la presidencia, eran calificados como organizaciones terroristas. Bueno, esa es la base finalmente, después de todas las otras medidas que ha adoptado la administración estadounidense en estos últimos días, entre ellos, por cierto, la de duplicar, ¿no?, esta recompensa para poder obtener información de Nicolás Maduro que permita a su captura, así como también, que es lo que ha aumentado la tensión, por sobre todo en estas últimas semanas, estos movimientos navales, ¿no?, de 3 destructores estadounidenses y 4.000 militares que se estarían trasladando por el Océano Atlántico para llegar a las costas de Venezuela en los próximos días. En lo que se entiende es un aumento de las tensiones, se suma además a la instalación de una valla publicitaria en la frontera con Colombia durante este fin de semana, donde se podía ver el rostro de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que aparentemente habría sido instalada sin autorización y que fue desmontada unas horas después, y donde se entregaba este anuncio, ¿no?, de esta recompensa de $50 millones para dar con información que permita poder acceder a precisamente el presidente de Venezuela. Vamos a cambiar de tema aquí en Conexión Global. Vamos a continuar de regreso en Estados Unidos en esta oportunidad por unas declaraciones que entregaba durante esta jornada el presidente Donald Trump, donde abre la puerta a la posible reunión con Kim Jong-un, el líder norcoreano, y todo esto en medio de una reunión con el homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-myung, donde señalaba el propio Trump, él aseguraba que quería reunirse con Kim en un futuro apropiado, e incluso después habla de la posibilidad de que pueda ser durante este mismo año. Todo esto en medio de lo que hemos visto en estos últimos meses y que han sido varias reuniones con líderes internacionales,
comerciales. Uno de los hitos más grandes que veíamos en este último mes era precisamente la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska, en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para poder conseguir un cese a las hostilidades en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, lo cierto es que también queda en el tintero, ¿no? Y también en los documentos, lo que ocurrió por su momento en las reuniones entre Donald Trump y Kim Jong-un, entre ellas una cumbre en Hanoi que finalmente no consiguió y no prosperó lo suficiente para poder avanzar allí un acuerdo antinuclear. Bueno, lo cierto también es que al menos hasta este momento Trump da esa luz verde o abre la puerta al menos para poder concretar esa cumbre. Al menos hasta este momento desde el régimen norcoreano no han entregado una respuesta, por cierto, a esa posibilidad, donde Donald Trump incluso ya habla directamente de que esa cumbre podría ocurrir durante este año. Vamos a revisar precisamente esas declaraciones que entregaba durante este día desde la Casa Blanca en medio de esta reunión con su homólogo de Corea del Sur. Tengo una excelente relación con Kim Jong-un. Espero que siga así. Creo que así será. Tengo una muy buena relación. Lo entiendo. He pasado mucho tiempo libre con él, hablando de cosas que probablemente no deberíamos mencionar. Y bueno, me llevo muy bien con él. Creo que tiene un país con un gran potencial. Un potencial tremendo. Bueno, estoy reuniéndome con mucha gente. Es difícil decirlo, pero me gustaría que nos reuniéramos este año. Kilmar Abrego García se ha convertido sin duda en el símbolo de la política migratoria de Estados Unidos. Recordemos que este migrante salvadoreño que lleva bastantes años viviendo en Estados Unidos fue deportado de manera ilegal hace algunos meses atrás con destino a El Salvador, particularmente a la mega cárcel de Nayib Bukele, pese a que la justicia años antes había determinado que no se podían tomar acciones de ese tipo ante los temores de que pudiera sufrir represalias de las pandillas salvadoreñas. Y bueno, en un largo historial que ha tenido en estos últimos meses y semanas, Kilmar Abrego finalmente fue regresado a Estados Unidos. De hecho, lo contábamos aquí precisamente el viernes recién pasado, de que incluso había abandonado un centro penal en Tennessee en medio de otro proceso judicial que se le abre precisamente a este hombre. Y sin embargo, durante esta jornada, cuando acudía a una citación en Baltimore, Maryland, él fue detenido precisamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también conocido como ICE. Lo cierto es que es precisamente la imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla, entre la sorpresa y el estupor, no solo de su familia, sino que también quienes los estaban acompañando allí en ese lugar, porque ya durante este fin de semana sonaba bastante fuerte la posibilidad de que efectivamente pudiera ser deportado nuevamente. Su defensa ha presentado una habeas corpus para que no sea enviado a otro país, al menos antes de la celebración de un juicio, y esto con la posibilidad de que pueda ser no solo deportado a Costa Rica, que es una de las opciones, sino que incluso a Uganda. Y aquí es lo que se interpreta como una especie de zanahoria o garrote, ¿no? Se podría ser deportado a Costa Rica si él llegara a declararse culpable precisamente de este presunto delito de tráfico de personas. Allí sería acogido como refugiado, no sería entregado a El Salvador, pero él ha señalado que no se va a declarar culpable y por eso, ¿no?, la posibilidad incluso de que pueda ser deportado hasta Uganda, donde no hay garantías legales. Bueno, durante esta jornada la justicia ha determinado que se han dado 2 días más para que se resuelva precisamente esta situación. Todo esto cuando desde la Casa Blanca hemos visto varias reacciones durante esta jornada, precisamente una de ellas de parte de Donald Trump, que lo calificaba de animal. Lo cierto es que este caso ha generado varias reacciones durante esta jornada y Kilmar, por lo demás, también entregaba sus declaraciones ante la prensa. Vamos a revisar precisamente cuáles eran esos dichos que pronunciaba durante este día. Cuando estuve detenido, siempre recordé momentos hermosos con mi familia, momentos de ir al parque, de ir al trampolín con mis hijos. Esos momentos me darán fuerzas y esperanza para seguir luchando. A toda la familia también que han sufrido separaciones y que viven constantemente por la amenaza de ser separadas, quiero decirle, aunque la injusticia nos está golpeando duro, no perdamos la fe. Nuestra comunidad nos respalda y al final se va a hacer justicia.
Continuamos aquí en Conexión Global, lo vamos a hacer en Asia con estas imágenes que llegan desde Vietnam y China durante esta jornada por el paso del tifón Kahiki, que en el caso de Vietnam tocaba tierra a eso de las 3 de la tarde de este día lunes, mientras avanzaba por las provincias centrales, además dejando decenas de miles de residentes evacuados, particularmente en las zonas costeras. Vientos de hasta 133 kilómetros por hora era lo que se registraba durante esta jornada y que dejaba varios daños e incluso forzaba a las autoridades el cierre de las escuelas y de 2 aeropuertos provinciales. Horas antes ya había hecho lo mismo también por China, en la isla de Hainan, una zona turística donde también dejaba allí sus fuertes vientos reportados durante esta jornada. Está avanzando hasta Laos y Tailandia. Prontamente podría debilitarse hasta una depresión tropical en medio de lo que hemos visto durante esta temporada de tifones en esa zona del planeta. Ya para ir cerrando esta revisión internacional aquí en Conexión Global, lo vamos a hacer con imágenes que llegan desde California y de Oregon en Estados Unidos, producto de los incendios forestales que se han registrado, José, en estas últimas jornadas. Hay quienes lo califican incluso de escenas apocalípticas debido a lo que ha estado ocurriendo, por cierto, en esta zona de Estados Unidos, pero particularmente en Oregon, debido a este incendio bautizado como Flat, que comenzó el 21 de agosto y todavía continúa ardiendo en algunas zonas, algunas estructuras, viviendas consumidas por las llamas producto del paso de este incendio forestal y el avance que ha tenido, por cierto, también en estas últimas horas, lamentablemente en medio de una temporada bastante difícil, con altas temperaturas. Incluso durante estos días Estados Unidos ha estado enfrentando altísimas temperaturas, producto de lo que se entiende es la crisis climática, fuertes vientos y en el caso de Oregón, particularmente por las zonas en donde ha estado ardiendo, por cierto, las llamas durante estas jornadas. Así es, ha sido una temporada compleja en el hemisferio norte. Hemos visto también lo que ha pasado en España, en Europa en general. Gracias, Isel Guerra, por toda la información. Seguimos en contacto y nos vemos contigo nuevamente en CNN Prime. Así es, que estés bien. Muy bien, muchas gracias. 7:16, nos vamos a la pausa con imágenes de la capital del Biobío. Al regreso, hablamos de deporte en Hoy es Noticia.